Hola, quise hacer este video nada más como para explicar un poco este documento que estoy subiendo sobre el círculo trigonométrico y nada más como para dar una explicación un poco rápida. Básicamente el círculo trigonométrico lo que tenemos es un círculo y circunscrito está un eje cartesiano. ¿Ok? Cosas importantes del círculo trigonométrico es que su hipotenusa o la hipotenusa valdrá la unidad. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces aquí estamos trabajando en el primer cuadrante, este será el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Muy bien, el que la hipotenusa, perdón, el radio del círculo trigonométrico, que será la hipotenusa de este triángulo rectángulo, valga unidad, o la unidad, eh, conlleva una cosa importante que veremos más adelante en los vídeos de función trigonométrica, tanto de sen y de cos. Muy bien, entonces nos vamos a centrar primero en este ángulo teta. ¿Ok? Este ángulo teta que está aquí, básicamente tendrá como su seno, o sea, seno de teta, igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, si ustedes lo ven, se le podemos llamar y, porque va en la dirección de y. Entonces, el seno de teta será y entre 1, o sea, y. Eso quiere decir que el seno de este ángulo se asocia con la componente y de este eje cartesiano. Muy bien. Y el coseno se asocia con el cateto adyacente entre la hipotenusa. Observen que este cateto que está aquí, que es el que se forma en el eje X, entonces estará asociado el coseno con el eje X. Muy bien. Entonces el coseno de teta podemos decir que es X entre 1. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos queda de aprendizaje aquí? De que el seno en este triángulo, que será un triángulo muy similar en el segundo, y un triángulo muy similar en el tercero y un triángulo muy similar en el cuarto, ¿verdad? Que estará representado como el ángulo de referencia, está asociado, el seno de este ángulo está asociado con la componente y el coseno estará asociado con la componente x. Muy bien, esto es lo que trato de explicar aquí, que el seno pues está asociado con la componente y, el coseno con la componente x, y por supuesto la tangente que será sen entre cos, entonces estará asociado como y entre x. Perfecto. Entonces básicamente si yo conozco las coordenadas x, y, básicamente podría determinar todas las razones trigonométricas. Muy bien. Esto nos deja algo bastante importante, que si las componentes X y Y están asociadas con las razones trigonométricas sen, cos y tan, entonces si ustedes observan que en el círculo trigonométrico que el eje cartesiano está centrado en cero, tenemos una parte donde X es positiva hacia la derecha, una parte donde es negativa hacia la izquierda, una parte donde Y es positivo hacia arriba y una parte donde Y es negativo hacia abajo. Entonces, si XY está asociado con las razones sen, cos, tan, entonces es natural pensar que las razones sen, cos, tan pues también tendrán un signo asociado. Entonces podemos decir que en el primer cuadrante la x es positiva porque está hacia la derecha del 0 y la y es positiva porque está hacia arriba del 0. Entonces, x positiva y y positiva implica que coseno es positivo y seno es positivo. En el segundo cuadrante tenemos una variación. Sí que y es positivo porque está hacia arriba del 0, este punto, ¿verdad? Bueno, todos estos puntos que están aquí en la circunferencia, pero el x está a la izquierda del 0, entonces será negativo. Entonces eso implica que el coseno será negativo en el segundo cuadrante y el seno será positivo en el segundo cuadrante. Caso en el tercer cuadrante, el caso varía un poco porque ambas componentes, tanto x como y, serán negativas. Eso implica que el seno y el coseno serán negativos también. Y en el cuarto cuadrante, pues la situación cambia un poco también, donde x está hacia la derecha del 0, o sea, x es positivo, y y está abajo del 0 y y es negativo. Entonces el coseno positivo y y negativo. Muy bien, ahora nos estaremos preguntando, ¿qué pasa con tan? Pues la tangente básicamente en el primer cuadrante será positivo porque los dos son positivos, el sen y el cos. En el segundo cuadrante la tangente será negativa porque uno es negativo. En el tercer cuadrante la tangente será positiva porque ambos sen, cos, sen serán negativos. Negativo entre negativo hará un positivo. Entonces la tangente en este tercer cuadrante será positiva y la tangente en el cuarto cuadrante será negativa porque uno de ellos es negativo. Muy bien. Entonces procedemos a resolver un ejemplo que es como un poco típico en este tipo de temas, ¿ok? Entonces aquí lo que nos piden son las 6 razones trigonométricas y nos dan un punto de la circunferencia. Muy bien. No vamos a comprobar que este punto pertenece a la circunferencia porque ya lo vamos a asumir. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que recordar es que x se asocia con coseno y y se asocia con seno.
Muy bien, entonces necesitamos las 6 razones trigonométricas: sen, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Muy bien, iniciamos. Lo primero es determinar en dónde se encuentra este punto, en cuál de los cuadrantes se encuentra, ¿ok? Entonces, si yo sé que x es positivo, entonces estará del 0 hacia la derecha. Y si yo sé que y es negativo, entonces estará hacia abajo. La única combinación posible será este ángulo verde que representa aquí. Entonces el punto estará dado, será un punto de este cuarto de circunferencia. Muy bien. Entonces aquí podemos decir que el seno de ese ángulo que está ahí, pues básicamente estará asociado con menos raíz de 3 entre 2, y eso lo podemos ver porque sabemos que esta será la componente del seno y esta será la componente del coseno. Entonces coseno estará dado por un medio. Perfecto. Y la tangente estará dada por sen entre cos, o sea, menos raíz de 3 entre 2 entre un medio que nos da menos raíz de 3. Muy bien. La cosecante será 1 entre el seno. Entonces eso nos dará 2 entre raíz de 3. Y la secante será 1 entre coseno, y eso nos dará 2. Y la cotangente, 1 entre tangente, y nos dará menos 1 entre raíz de 3. Y eso es un ejemplo típico que aparecen en estos temas, ¿ok? Otro ejemplo típico, más bien, es que nos van a dar un punto y básicamente, perdón, aquí es importante que deje un ejercicio de práctica, donde lo que hice fue cambiar los signos, tanto de coseno como de seno, y básicamente aquí está la respuesta para que ustedes pues se ubiquen un poco. Lo principal, recuerden, es ubicar dónde estará este punto, en cuál de los cuadrantes estará este punto. Sí que está sobre el círculo trigonométrico, pero en cuál de los cuadrantes. Muy bien. Y otro ejemplo típico es más bien cuando nos dicen o nos dan un punto y nos preguntan si ese punto pertenece al círculo trigonométrico. Observe que para que un punto pertenezca a este círculo trigonométrico, basta con aplicar el teorema de Pitágoras, o sea, que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado sea igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero si nosotros sabemos que la hipotenusa es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, basta con que se cumpla la identidad, si lo queremos llamar de esa manera, en que x al cuadrado más seno al cuadrado sea igual a 1. Muy bien, o coseno al cuadrado más seno al cuadrado sea igual a 1. Perfecto. Eso es lo que deberemos de aplicar. Entonces aquí es donde lo explico, x cuadrado más y cuadrado, que es lo mismo que cos cuadrado más en cuadrado igual a 1. Si se cumple esto, entonces el punto pertenece al círculo trigonométrico. Entonces evaluemos este primer punto. Raíz de 2x menos 1 es y. Muy bien, raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado será 2 y menos 1 al cuadrado será 1. 2 más 1, 3. 3 es diferente de 1. Entonces este punto A no pertenece al círculo trigonométrico. Evaluemos el segundo punto. Menos un medio en x y raíz de 3 entre 2y. Entonces menos un medio al cuadrado más raíz de 3 entre 2 al cuadrado, eso será, aquí elevamos a ambos lados el cuadrado, pues el positivo se multiplicará, el negativo se multiplicará por otro negativo que hará positivo y me quedará un cuarto. Aquí me quedará 3 entre un cuarto. Vemos que son fracciones homogéneas, entonces sumamos los numeradores. 1 más 3, 4, entre 4, 1. Sí que pertenece este punto al círculo trigonométrico. Muy bien, y aquí dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan practicar este ejercicio. ¿Listo? Este era el objetivo del vídeo, era explicar un poco sobre este documento que estamos posteando en el Moodle. Muchas gracias.